Hola chicos de Ética, bienvenidos nuevamente, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con este tema que ha dado mucho revuelo y sobre todo pues para practicar una buena concordancia con el mundo que nos rodea y de este valor que es muy importante sobre la honestidad. México ocupa el lugar 95 de 123 en el índice de percepción de la corrupción, es decir, de la transparencia internacional. La pregunta de detonador aquí, que ustedes ya sin dudar al sin lugar a duda, ustedes la han venido reflexionando de manera oportuna y veraz que respecto a este tipo de situación que se ha dado. Quiero que como actividad ustedes me busquen, me investiguen tres países con un alto índice de corrupción y tres con un alto índice de honestidad. Por favor, me lo van a elaborar en una infografía. Sí es muy importante que ustedes entiendan este tipo de situaciones que se están dando, sobre todo en esta cuestión de la corrupción, que sin dudar, pues es evidentemente importante que nosotros rescatemos este México. Ajá. Y sobre todo también se da en esto en América Latina. Su lugar es el sexto entre los países con la mayor percepción de la corrupción. Entre los miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo de alguna manera económicos. Es el país con la peor reputación en corrupción de los 10 países involucrados en la trama de Odebrecht. México aparece en último lugar. Entonces, pues hablar de la corrupción no es fácil. En territorio mexicano, funcionarios gubernamentales recibieron muchos millones para conseguir contratos, etcétera. Según la información de la agencia y sobre todo esta información que se da en los periódicos que nosotros nos logramos percatar. Entonces, pues es evidentemente que este México obtuvo una mayor calificación de número en este alto índice de percepción de la corrupción internacional. El país no solo retrocedió en este listado, sino que cayó drásticamente al pasar del lugar 72 al 95. Entonces, esta cuestión para evitar la corrupción y sobre todo atacarla, pues es muy importante que nosotros nos demos cuenta de qué manera está afectando a nuestros bolsillos, de qué manera afecta a esta cualidad que ustedes tienen en este camino, sobre todo duro, que sobre todo que afecta a la población y que hay que hacer diversas cosas para que el mundo salga adelante. Es decir, no caer en este situaciones en donde se ponga en duda su reputación, que por cualquier cosa, pues evidentemente van a empezar a hablar de ustedes, ¿no? Aquí hay algunas imágenes en donde ustedes se logran percatar qué tanto hace daño ser corruptos. Ajá. La mayoría de las personas pues participa en esta situación negativa. Es un agente fundamental en donde se dan estos fenómenos de corrupción. Sin embargo, analizar ese tipo de fenómenos con familiares, vecinos o compañeros de trabajo, pues los mexicanos no los consideran corruptos, ya que de alguna manera la mayoría piensa que sus familiares no le entran ese tipo de anomalías, es decir, a la corrupción, y que sus vecinos también son inmunes a ese, a ese tipo de conducta, ¿no? Solamente algunos que puedan trabajar en un puesto, vamos a decir, decente, piensan que la mayoría se dedican a la corrupción, mientras que los otros pues son parcialmente ignorados, es decir, son eximidos de responsabilidad. Y pues también a los que se dedican un tanto a las cuestiones particulares, etcétera. Las empresas también participan y se ven afectadas en esta cuestión de la corrupción. Entonces, pues es importante no sobornar, no caer en esos tipos de corrupción, en donde sea dañino, ¿no? Ustedes se tienen que dar cuenta y cómo saber sobresalir ante ese tipo de situaciones y contar que México pues está entre los más corruptos de América, ¿no? Hay que, hay que entender esa cuestión de México que está en los países más corruptos y cómo evitar esa cualidad de negativa de la existencia del hombre, ¿no? Aquí yo también les preguntaría si el hombre nace o se hace corrupto o interfiere esta situación del círculo social en donde ustedes
eh, se perciben o donde viven. Es importante que ustedes entiendan que sobre todo estar educados, leer, evitar decir el no, tener decisión y sobre todo estudiar y comprender lo que le pasa a los mexicanos y entender estas diversas o estas diferentes corrientes políticas, pues les va a ayudar a entender esta situación, ¿no? Que para poderla entender y sobresalir, pues no falta más que presentar los valores y las virtudes de cada individuo, ¿no? Que tiene. Y pues de alguna manera manifestarse en contra de esas cuestiones negativas, ¿no? Ya que le hace mucho daño a los mexicanos. Nosotros sabemos que sí, si hay alguna urgencia, podemos de alguna manera caer en este tipo, la corrupción, que es cosa de todos los días, pero pues se puede evitar, ¿no? Se puede evitar de alguna manera, haciendo mención y recordando todo lo que ya cuando a ustedes les toque hacer mención de la identidad del mexicano, ustedes van a recordar y van a ponderarse frente a esta identidad que parcialmente y potencialmente no se va a ignorar, ¿no? Se va a manifestar a los círculos cercanos que ustedes tienen, como bien ya lo mencioné, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y ustedes pueden de alguna manera hacerles ver y notar que esta cuestión no es fundamental para que sobresalga el país, ¿no? Primero yo, luego yo y al último yo. No, 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 no. Aquí esta cuestión se puede evitar cayendo en estas manos desgarradoras que tanto le hacen daño al México en donde vivimos, pues se puede evitar, ¿no? Se puede evitar con sus valores, con sus principios, teniendo en cuenta que no es todo lo que el dinero que es necesario para que este mundo, este país pueda salir adelante. No es necesario eh, llegar a esta cuestión negativa que es la corrupción. Ajá, y sobre todo, pues, que ustedes hagan campaña y hagan, sacudan conciencias, sobre todo con sus hermanitos y algunos pequeños que aún no entiendan que eso está mal, que de alguna manera su reputación con esta construcción, con esta trama de la corrupción, pues a largo tiempo les va a hacer daño. Y que sobre todo, pues no es un lugar en donde México se pueda dar este tipo o esta participación en donde cada uno tenga algunas prioridades, ¿no? Estas prioridades que de alguna manera hacen tanto daño a México. Ustedes deben de saber, ya deben de lograr comprender esta situación de la corrupción y ya hasta la pueden lograr a definir. De alguna manera es una acción de corromperse o corromper, es una situación o circunstancia que de alguna manera, si se puede hablar de funcionarios, pues caen en esas garras, ¿no? Hay que evitar ese tipo de garras para que ustedes tengan esa cualidad y ese saber defenderse ante diferentes circunstancias, en donde pues van a ser atrapados en la vida ordinaria y cotidiana. Pero pues más vale que ustedes estén en esta forma de entender, en este abuso del poder para beneficio propio que se puede clasificar en esta gran escala, en una cuestión política, en una cantidad de fondos perdidos y en un sector en el que produzca y que se hablaba de esta cuestión de las empresas y sectores públicos, ¿no? La corrupción a gran escala, pues, consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales. Y pues que ustedes ya deben de alguna manera de saber, ¿no? La actividad que les voy a encargar, quiero que me hagan una caricatura simulando la corrupción. Agradezco mucho su atención, que tengan buen día. Gracias.